Señor, Padre amado, somos dependientes de ti en todo. Necesitamos, Padre, la guianza de tu Espíritu Santo en todas las cosas. Te rogamos hoy, en tu misericordia, en tu bondad, en tu precioso amor para con nosotros, que tú nos seas hablando, que tú seas dirigiendo tu palabra, que tú seas preparando los corazones, que podamos recibir lo que tú nos quieres entregar el día de hoy. Te ruego que me socorras, que tu Espíritu Santo sea guiándome en todo. Y que el corazón de los que están, y que los oídos de los que están escuchando, Señor, puedan estar preparados, afinados con tu voz, Señor. Socórreme, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Amén. La última vez que me tocó, que el Señor me permitió compartir, recuerdo que hablé sobre el crecimiento y también nombré otros compartires anteriores que se habían hecho. Entre uno de esos hablaba de la realidad, cuánta realidad había en nosotros. Y de que el Señor nos quería hacer crecer para finalmente demostrar esa realidad y que esa realidad se veía reflejando cuando Cristo finalmente estaba en el centro de nuestras vidas reinando. Hoy quiero continuar con lo que el Señor me habló en ese momento, que tiene que ver con el crecimiento. Quiero partir con un versículo que está en Hechos capítulo 13, versículo 22, el cual, a medida que vamos avanzando, nos vamos a poder dar cuenta que de alguna forma es el centro del compartir. Dice, Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, Hechos 13, versículo 22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Voy a leer de nuevo. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El Espíritu Santo nos hacía ver que somos importantes cada uno de nosotros. Cuando estaba Dieguito acá decía que podemos pecar, pero que nos arrepentimos y el Señor es justo para perdonarnos. El Señor es justo para volver a recibirnos, se puede decir. Por otra parte, también el Señor nos agrada en el pecado, así que nosotros que tenemos al Señor no lo hacemos como práctica. No es así. Nosotros nos entristecemos, nosotros nos dolemos con el pecado. Pero el Señor es misericordioso y está ahí para nosotros, para recibirnos una y otra vez. Pero el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, sabiendo que cada uno de nosotros tenía algo en especial. Quiero que se entienda bien, cuando digo algo en especial, el Señor nos hizo a todos distintos, a todos de una forma distinta. Si nosotros vamos al Salmo 139, insisto, el versículo que leí recién es como el versículo central y después se va a entender cómo vamos avanzando. En el Salmo 139, que de hecho lo compartió o lo referenció Basti la semana pasada cuando habló del pequeñito que viene en camino de nuestra hermana Cintia, o sea, que viene en camino en la guatita de nuestra hermana Cintia. Basti lo referenció y dice, capítulo 139, versículo 15 al 17 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Quiero poner atención en este versículo, dice,
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando leo este versículo, hermanos, mi corazón se quebranta. Me imagino a un escultor teniendo una masita en su mano, y esa masita de alguna u otra forma teniendo dos ojos, y pudiendo ver cómo ese escultor comienza a formarlo. Eso hizo Dios para nosotros. Esa es la especialidad o el cariño o la delicadeza que tuvo con nosotros. Mientras Él nos iba formando, nuestro embrión lo miraban, nuestro embrión lo veían. Por lo tanto, cada cosa de las que nosotros tenemos, cada centímetro de más, cada centímetro de menos, cada forma que nosotros tenemos, Dios la hizo. Cada uno de nosotros somos especial para Él. Luego dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. No solo eso, no solamente el escultor se dedicó a hacer cada línea, cada trazo de nosotros, sino que también cada cosa que estaba haciendo fue escrita en un libro. Ese es el especial cuidado que el Señor tiene de nosotros. A medida que nos formaba, a medida que nos hacía, a medida que a lo mejor hacía uno un poco más matemático, por decir, a otro un poco más humanista, a otro un poco más artista, a otro, no sé, de distintas maneras, las iba anotando. Por lo tanto, cada uno de nosotros, quizás con nombre y apellido, estamos escritos en un libro, con todas nuestras características. Todos, no solo los que estamos acá, toda la humanidad. El Señor la creó de una manera determinada. Así que somos privilegiados y bienaventurados. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y luego dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Hermanos, cuando dice esto, nosotros decimos, pero a veces vemos aquellas cosas que no entendemos. Cuando digo aquellas cosas que no entendemos, y lo quiero traer a la... Hay hermanos o hay pequeños o hermanos que han nacido con una característica especial. Hay hermanos que a lo mejor han nacido, por decir una cosa, con síndrome de Down. Nosotros en Temuco conocimos a Fran, creo que muchos conocen a Fran. Amamos a Fran. De hecho, de repente él está en la iglesia y se pone a bendecir al Señor. Amamos a Fran. Pero el Señor lo hizo así. Y el Señor tiene un propósito del por qué hizo así a Fran. No hay una equivocación, no hay un error en lo que el Señor hace. El Señor tiene todo perfectamente calculado en todo. En todo, en todos nuestros hijos, en todo. No hay error. Luego dice en el versículo 17, después dice sin faltar una de ellas, y en el versículo 17 David se sorprende, finalmente dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y es ahí donde caigo en esto, digo, Señor, tú por algo lo hiciste. ¿Cómo yo puedo ponerme en tu lugar y tratar de pensar en lo que tú hiciste? Finalmente llega David y dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. No tengo cómo explicar aquello, no tengo forma de poder entender por qué esto es así o por qué esto es asado, o por qué me hiciste así o por qué lo hiciste así. Simplemente el Señor lo hizo. Pero el Señor no dejó ahí las cosas y el Señor no hizo que las cosas quedaran ahí. Porque sí, cada uno de nosotros nacimos, pero también sabemos que cada uno de nosotros nacimos en pecado. Nosotros no nacimos siendo hijos de Dios, nosotros no nacimos creyendo en el Señor Jesucristo. Nosotros simplemente nacimos al mundo como el Señor de alguna u otra manera nos formó. Pero sabemos y vemos y que cada uno de los que estamos acá nos alumbró la luz del Evangelio. Y cuando la luz del Evangelio nos alumbró, podemos ver al Señor Jesucristo ahí en la cruz, muriendo por nosotros, entregando su vida, sabiendo que Él ponía su vida por nosotros, sabiendo que Él tomaba el lugar que nos correspondía a nosotros
y nos dio vida nueva. Y cuando hablamos de que nos dio vida nueva, nos dio un nuevo nacimiento. Pasamos a ser una nueva criatura, pasamos a tener una nueva forma, pero esa forma es una forma espiritual. Por lo tanto, todas aquellas cosas, todos aquellos trazos que el Señor hizo cuando nos estaba creando, cuando este escultor nos estaba creando, los quería hacer para Él, los quería hacer para su honra, los quería hacer para su gloria. El mundo en general a veces no entiende no entiende por qué hay personas que salen de X forma, de Y forma, Z forma, no las entiende. Y a veces este tipo de personas incluso son hasta separadas. Pero he entendido con el tiempo que el Señor, cuando hizo estas diferentes actitudes o diferentes formas, son finalmente para que le reciban a Él, para que lo conozcan y para que esas actitudes que tienen sean formadas en Cristo. Y esa formación en Cristo finalmente den esa tonada de Cristo, pero en base a lo que el Señor había señalado desde un principio que tenía que ser. ¿Qué es lo que quiero llegar con todo esto? Cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Pero ese nacimiento es igual como cuando nace un bebé. Somos pequeñitos y cuando somos pequeñitos necesitamos ir creciendo. Necesitamos el alimento espiritual, necesitamos la leche espiritual para poder ir creciendo. Necesitamos desarrollarnos. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. No quiere que nos quedemos solamente siendo pequeñitos, sino que el Señor quiere hacernos crecer. El Señor quiere hacer que avancemos. El Señor quiere que el lugar, porque cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo, que ese lugar que tenemos en el cuerpo se sea desarrollando. El Señor quiere que lo que Él tiene predispuesto para cada uno de nosotros se ejecute. Si nosotros vamos al libro de Efesios, si quieren no lo busquen. Capítulo 2. Versículo 10 dice: Efesios capítulo 2, versículo 10. Voy a leer desde el 8, que finalmente habla un poco de lo que decíamos recién cuando nacemos en Cristo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora caigamos en el versículo 10, que para poner atención dice: porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Volvamos, entre comillas, al principio. El Señor nos formó de una manera determinada, pero ahora nos dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos creído en el Señor ha venido a nuestros corazones, el Espíritu Santo está en nosotros, pero el Señor quiere que andemos en estas buenas obras. Y estas buenas obras Dios las preparó de antemano. No las, por decir una cosa, no fue cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor dijo ya, ahora no, de antemano. El Señor ya tenía un propósito con cada uno de nosotros en su cuerpo, y que ese don, ese talento sea manifestado y sea expresado. Pero como decía hace un rato atrás, es difícil cuando uno es un bebé. Cuando uno es un bebé es muy difícil que yo le pase, por decir una cosa, un martillo y le pida que me haga una mesa. Es imposible, porque el niño no está capacitado para eso. El niño no tiene forma para poder sostener ese martillo en su mano y poder crear esta mesa. Por lo tanto, el Señor lo que quiere es hacernos crecer. El Señor efectivamente nos entrega esta leche espiritual para ir creciendo. Y esta leche espiritual para ir creciendo es su palabra. Por medio de su palabra el Señor nos va alimentando. Nos entrega armas, nos entrega herramientas. Y no solo eso, nos alimenta por medio de su palabra para poder ir creciendo. Recuerdo la semana pasada,
No, la semana pasada, hace unas semanas atrás, cuando el hermano compartía, nuestro hermano Sergio, decía que nos era necesario poner atención en ciertas cosas. Y el versículo en hebreo dice que es necesario poner atención en aquellas cosas que ya hemos oído. Necesitamos poner atención en aquellas cosas que ya hemos oído. El Señor nos ha entregado mucha palabra en este tiempo. El Señor nos quiere hacer crecer. El Señor quiere que nosotros efectuemos la obra a la cual fuimos llamados. Y hermanos, como decía al principio, cada uno de nosotros está puesto en el cuerpo por una razón. Cada uno de nosotros. No hay ninguno que sobre en la iglesia. No hay ninguno que sobre. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y esta obra, hermanos, es una obra colectiva. Es una obra del cuerpo de Cristo. Es una obra que el Señor entregó a su casa. Por lo tanto, necesitamos crecer. Y necesitamos crecer todos con una cierta estatura, porque no podemos crecer de forma amorfa. Necesitamos crecer. Los unos a los otros nos necesitamos. Yo necesito, y voy a irme a lo más básico, yo necesito a mi hija, yo necesito a mi hijo, yo necesito a mi esposa. Les voy a contar una infidencia. En el tiempo de pandemia, cuando el año 2020, si no recuerdo mal, fue la pandemia. Recuerdo que, y ustedes se acordarán, estábamos muchos encerrados en la casa. No dejaban salir, no hacíamos absolutamente, comillas, no había mucho que hacer. Recuerdo que había mucho desosiego en el mundo completo, en la televisión se veía que la gente moría. Había temor en la sociedad. Recuerdo que de alguna otra manera ese temor se empezó de alguna forma a tomar en mis hijos también. Recuerdo que te pedíamos cosas para comer, finalmente no salíamos a comprar, sino que pedíamos mercadería, la mercadería llegaba. Recuerda que nos bañábamos casi en alcohol por el efecto de poder desinfectarnos. Y mis hijos también, siendo niños, siendo que los niños se olvidaban, a lo mejor veían tal cosa en sus padres que ellos también se bañaban de alguna otra manera en alcohol para poder recibir los alimentos, con mascarilla. Pero también recuerdo que al final del día, los que nos llamaban a orar eran ellos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí vemos como en ese núcleo más pequeño que tenemos, que es nuestro hogar, nuestros hijos nos llamaban a orar. Nuestros hijos estaban prestando un servicio al Señor. Nuestros hijos, de alguna otra manera, el Señor los estaba moviendo para llamarnos a orar. Y no llamarnos a orar solamente por el tema de la pandemia en sí, sino que para llamarnos a orar, para buscar del Señor, para estar delante del Señor. Por lo tanto, hermanos, todos somos necesarios. Todos necesitamos crecer. El Señor ya puso las obras para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos va a hacer crecer el Señor? Por medio de su palabra. Pero su palabra tiene que ser digerida. Su palabra tiene que ser comida, masticada, disfrutada. Su palabra debe efectuar la obra en nosotros. Vámonos al libro de Mateo. Mateo 13, si no recuerdo mal, o 12. Denme un segundo. Mateo capítulo 13. Voy a leer una parábola, voy a leerla completa. Voy a leer una parábola que es muy conocida por todos nosotros. De hecho, muchas veces se ha compartido acá en la iglesia, en la congregación. Yo recuerdo a nuestro hermano Abraham compartirla. Pero creo que hoy es necesaria volver a tocarla, volver a conversar sobre ella. Dice, Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Oh Señor, me imagino al Señor saliendo del lugar en donde estaba, sentándose junto al mar y sabiendo ya lo que iba a decir, sabiendo quiénes le iban a escuchar, sabiendo quiénes iban a estar ahí. Versículo 2 dice, y se le juntó mucha gente, y entrándole en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y se juntó mucha gente, y entrándole en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
Me imagino que cuando el Señor salió de la casa, se sentó junto al mar, miraba la arena, miraba quizás no sé qué habrá estado en su pensamiento y que el Señor me perdone porque no puedo tener sus pensamientos, pero quizás miraba tanta necesidad al mirar ese inmenso mar y esa cantidad de arena que a veces de alguna u otra manera señala quizás toda la gente. Y luego dice que se juntó mucha gente y entrando él en esa barca se sentó. Y toda la gente estaba ahora en la playa. O sea, el Señor entró en una barca y ahora nuevamente se sentó. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Saltemos al versículo 18, dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Acá esto se lo está hablando a los discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado con pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz ni en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Acá nosotros, hermanos, podemos ver 4 tipos distintos de corazones, 4 tipos distintos de tierras, 4 tipos distintos de situaciones, digamos, de hermanos quizás. Voy a hablar de situaciones o de momentos, ¿ya? No quiero hablar de corazones en sí, porque el Señor nos puso un nuevo corazón a nosotros. Y ese nuevo corazón es un corazón para escuchar su palabra, para sembrar su palabra, para que su palabra dé el fruto que tiene que sembrar. Por lo tanto, yo acá voy a hablar de 4 tiempos distintos de que puede pasar cada creyente. El primero dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Escuchaba una vez a un hermano que decía, o lo leí, decía algo así como que hay hermanos que comen demasiado de la palabra, mucho, se sobrealimentan, estudian la palabra y son llenos de ese estudio. Se conocen el Génesis, se conoce la revelación del Apocalipsis, entienden proverbios, entienden todo lo que se refiere a las columnas de proverbios, el Salmo 119 lo han leído no sé cuántas veces. Son hermanos que se han llenado mucho de la palabra, pero a veces esa llenura de la palabra ha generado muy poca vida, sino que más bien ha generado mucho conocimiento. Y ese conocimiento a veces ha endurecido el corazón. A veces ha significado tanto que ha venido quizás alguien a compartirle, a decirle algo, y el hermano con resistencia. Ha sido tanto el conocimiento de lo que tienen que el hermano con resistencia. Hay un camino endurecido. Hay un camino en donde la palabra a veces no puede producir el efecto, porque se sienten tan intachables, se sienten tan llenos de la Escritura que no hay nada que se les pueda venir a decir o a informar. No hay nada nuevo para ellos. Después vemos el segundo corazón que dice, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá vemos que hay una tierra en donde hay una mezcla, donde hay espinos, donde hay cosas que no la dejan crecer. Por lo tanto, vemos 2 cosas. Podemos ver a un creyente que a veces está recibiendo, está escuchando la palabra en el Señor, pero por otra parte también podemos ver quizá en su diario vivir otro tipo de cosas, donde hay una mezcla, donde hay un gusto por las cosas tanto del mundo como un gusto tanto por las cosas del Señor. Es una mezcla muy rara esta,
Porque incluso si me voy a Apocalipsis se podría decir que es hasta tibio, lo cual es peligroso, muy peligroso. Así que, ¿qué es lo que pasa? Viene la palabra, la reciben con gozo, pero luego hay cosas que lo atraen más y finalmente la palabra es ahogada. Después vemos un tercer tipo de corazón. Perdón, este era en pedregales. Este es el que fue sembrado entre espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. También está este otro tipo de hermanos que al tomar la palabra, efectivamente reciben la palabra, pero el afán, las muchas cosas del mundo, las muchas presiones, los muchos quehaceres, el trabajo excesivo, finalmente ahogan la palabra y no permiten que la palabra crezca, no permiten que la palabra produzca el fruto. Y está el último tipo de corazón, que es el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el corazón que recibe la palabra y produce el fruto. Este es el corazón que recibe la palabra y finalmente entrega el fruto que el Señor anda buscando de cada uno de nosotros, en su función, en la función de cada uno. Entrega el fruto que el Señor quiere. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor querrá que sigamos, por eso dije que son tiempos que algunos de nosotros sigamos en ciertas condiciones, o el Señor quiere que finalmente nosotros demos frutos. Recuerden que el fruto habla de crecimiento. Hay otra cosa que aprendí, no sé si esta semana o la semana pasada. La palabra crisis viene de la palabra crecimiento. La palabra crisis viene de la palabra crecimiento. Cuando escuché esto y lo pude entender, quedé sorprendido, pero también genera una respuesta. Para preparar el camino, para que quede una buena tierra, a veces tienen que pasarse surcos, tiene que pasarse el arado, tienen que pasar el rastrillo en la tierra, tiene que ser preparada para que sea recibida la semilla y las semillas de fruto. Por lo tanto, hay un dolor a veces, hay un dolor que puede angustiar, un dolor que nos puede producir crisis. Pero esta crisis produce crecimiento. En otras palabras, hermanos, para crecer, lamentablemente a veces necesitamos crisis o necesitamos padecer un poco para avanzar. Y el Señor quiere que produzcamos el fruto. Por lo tanto, hermanos amados, cada aflicción que estamos pasando nosotros no es por casualidad. Cada aflicción que estamos pasando no es por casualidad. Y lo otro que hay que entender, que la aflicción que pasa a mi esposa, o la aflicción que pasa a mi hijo, yendo a lo más básico que nosotros tenemos, es una aflicción que no solo la pasan ellos, sino que también la paso yo. La aflicción que paso yo, también la pasa a mi esposa y también la pasa a mis hijos. Por lo tanto, lo que me afecta a mí, le afecta a mi esposa y a mis hijos. Así que lo que te afecta a ti, hermano, me afecta a mí y debe afectarme a mí. Y si no me está afectando a mí es porque algo está pasando. Porque somos todos parte de una misma familia y somos todos parte de un mismo cuerpo. Nosotros estamos todos unidos por el Señor Jesucristo. Nuestro Señor nos juntó a todos. Y eso es lo que decíamos antes de tomar la mesa. El Señor nos tomó y nos eligió a cada uno de nosotros y a todos nos puso en el cuerpo. Pero ¿se recuerdan el capítulo, el versículo que leíamos al principio? Decía, voy a leer la parte B, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hace todo lo que yo quiero. ¿Quién era David? David, antes de ser ungido como rey, era un pastor de ovejas. David era un hombre que estaba en los valles, me imagino, cuidando a las ovejas, que él se aseguraba de que no viniesen los leones o no viniesen los lobos a comer o a apartar las ovejas del rebaño para luego ser devoradas. De hecho, él dice que se enfrentaba con leones y mataba a los leones. Por lo tanto, todos piensan que David era un niñito chiquitito. Yo creo que no, a lo mejor era el más pequeño de sus hermanos, pero no me lo imagino siendo un niñito chiquitito. Me imagino ser un hombre fornido, de buen aspecto, dice la Escritura. Pero este David, recordemos que fue el que derrotó a Goliat, fue el que libertó de la opresión al pueblo de Israel en un momento.
Pero no solo eso. Él también fue ungido por rey por medio de Samuel. Luego del pecado de Saúl. El Señor tenía una promesa con David. Esa promesa que él tenía era ser rey de Israel. Pero antes de esa promesa nosotros podemos ver qué pasó con David. David fue perseguido. David fue amenazado de muerte. David tuvo que huir muchas veces al desierto. Y en el desierto muchas veces estuvo a punto, de hecho en algunos momentos estuvo con hambre. Dice que fue tanto el hambre que tenía que incluso tomó los panes los panes que estaban hechos para la Pascua para poder comer. Ese nivel de persecución sufrió David. Pero era un corazón conforme al corazón de Dios. Pero David fue apretado, David fue pasado por el fuego para finalmente en algún momento ser nombrado como rey de Israel. Cuando se escogió a David se decía que era un hombre conforme a su corazón. Pero también sabemos que David en su momento, antes de eso, si nosotros revisamos la vida de David cada vez que iba a hacer algo, David consultaba al Señor. Siempre consultaba al Señor. Lo podemos ver en diferentes capítulos o diferentes versículos, sobre todo en 1 Samuel, en 2 Samuel, en Crónica. Podemos revisar cómo David preguntaba al Señor, consultaba. Él no hacía nada porque sí. Él siempre estaba en comunión con el Señor, consultándole al Señor. Pero hay un momento en donde David, ya siendo rey, se siente rey, se siente Señor. Y dice que se asoma al balcón y ve a una mujer, Betsabé, y dice que la desea en su corazón, la manda a llamar, está con ella. Esto finalmente genera que ella quede embarazada, pero esta mujer estaba casada con Urías. David, para encubrir su pecado, manda a Urías a las primeras líneas de la batalla, porque en ese momento había una batalla y David no estaba en la batalla. David estaba descansando. David estaba en ociosidad. David había dejado de atender quizás al parecer había dejado esta comunión tan preciosa que tenía con el Señor. Se había apartado. Y sabemos qué es lo que pasa. Urías es muerto. Luego llega el profeta, y el profeta le dice a David lo que había hecho y David no se daba cuenta. Hasta que el profeta le dice, tú eres el hombre del que te estoy hablando. El cual le dice que había pecado. Y David ahí se da cuenta y abre sus ojos. Y si nosotros vamos al Salmo 51, en el Salmo 51 David dice algo que llama la atención en el versículo 10 dice del Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, un corazón limpio. Este varón, conforme al corazón de Dios, dice, crea en mí, oh, un corazón limpio. Por eso decía, hermano, nosotros tenemos este corazón que el Señor nos ha dado, que es un corazón de carne, que ya no es un corazón de piedra. Es un corazón de carne que el Señor quiere generar el fruto. El Señor, cuando digo quiere generar el fruto, el Señor quiere que crezcamos. Pero tenemos que a veces pasar por estas aflicciones que pasó David. Incluso David pasó por pecado para a lo mejor quizás darse cuenta nuevamente de que sin el Señor, sin Dios no es nada. Y tuvo que decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No sé, hermano, hoy cómo está nuestro corazón, el corazón de cada uno de ustedes. Pero sí creo que el Señor quiere hacernos crecer a cada uno de nosotros. Y si el Señor quiere hacernos crecer a cada uno de nosotros, Él va a trabajar en nuestros corazones. Y Él quiere trabajar en nuestros corazones para que la palabra sea recibida y que la palabra produzca el fruto que tiene que producir. Pero hay un pero. Hay un pero y ese pero es uno de los peros más hermosos que podamos ver. Porque en todo este proceso en donde el Señor nos va tratando, donde el Señor va trabajando en nosotros, el Señor no nos deja solos. La Escritura dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado
me infundirán aliento. Hermanos amados, el Señor no nos deja solos. Cuando uno anda en valle de sombra y de muerte, no ve nada. Hay oscuridad absoluta. Uno ve para el frente, pero no ve nada. Pero hay uno que está con nosotros, que es nuestro Señor. Él nos está guiando. Él no nos dice que nos va a quitar del valle de sombra y de muerte, sino que Él dice que va a estar con nosotros. Es necesario pasar por el valle de sombra y de muerte. También podemos ver la situación cuando estaban en la barca los discípulos y empezó una gran tormenta. Y dice que el Señor se acercaba a ellos. Y mientras el Señor se acercaba a ellos, venía caminando sobre las aguas. Y muchos ponen esta situación de magia o milagrosa de que el Señor iba caminando sobre las aguas. Pero no es eso en lo que tenemos que poner atención. Primero era que el Señor estaba en medio de la tormenta. Y cuando digo que el Señor estaba en medio de la tormenta, el Señor no hizo que la tormenta se quitara de inmediato. El Señor no le dijo de inmediato a la tormenta, para que voy caminando. El Señor estaba en medio de la tormenta. Hermanos amados, podemos estar pasando por tormenta, pero el Señor está en medio de la tormenta. Tenemos una preciosa confianza porque el Señor está en medio de la tormenta. Y para terminar, vamos a Mateos 11. Versículo 29 al 30. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando David estaba siendo perseguido, hermanos, él tuvo dos oportunidades de matar a su perseguidor. Dos oportunidades que eran infalibles de matar a su perseguidor. Él podría haber matado a Saúl, que era su perseguidor, sin ningún problema en esas dos veces. Una vez es la primera vez, David le demuestra a Saúl que lo estuvo a punto de matar. Dice que saca un trozo de su vestido, si no recuerdo mal, y le muestra y le dice: mira, estuve a punto de matarte. Y Saúl cae rendido, Saúl llora con él. Saúl incluso lo trata de hijo. Pero luego vemos que, avanzando, podemos ver que nuevamente Saúl lo persigue. Hay veces, hermanos, que nosotros creemos que la tormenta pasó, que la tormenta se acabó, que ya no hay más. Pero no, hermanos, a veces no es así. Y a veces nace de nosotros y decía: ¿hasta cuándo? El Señor conoce el tiempo y sabe hasta cuándo. Pero no va en nosotros el tomar de nuestra parte o buscar otros refugios u otras formas para terminar con la tormenta. Recuerdo que el día viernes compartíamos sobre Gedeón y cuando compartía, el hermano decía y no lo decía el hermano solamente, sino que está en la Escritura, que Gedeón se le pidió que sacara el Baal que tenía su padre en el patio y la imagen de acera, que la destruyera, la sacara. Cuando veía eso, yo veía a un pueblo de Israel, o veía exclusivamente al papá de Gedeón, que quizás su confianza, en un momento por no sentir quizás una respuesta, porque dice que habían sido muy afligidos, pero a lo mejor por no sentir una respuesta, quizás su confianza se fue a otro lado, y a los lados erróneos. Por eso tenía un Baal atrás, y por eso tenía una imagen de acera, porque trataron de poner su confianza en otras cosas. Hoy el Señor nos invita a otra cosa. Hoy el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo, hermanos, es como una especie de madera que se le coloca a los bueyes. Y miren lo particular, porque se le coloca a los bueyes que trabajan haciendo arados, haciendo surcos, para que la tierra quede buena y para que la tierra pueda ser plantada. Esto lo escuché, yo no lo sé, yo vengo de Iquique, por si acaso. En Iquique la tierra es árida, completamente árida, es desierto, ¿ya? Lo máximo que van a ver es una playa. También transporta carga.
pero lo que yo digo cuando yo no lo sé es lo que voy a contar ahora. Los hermanos, un hermano del sur una vez compartió y decía que estos bueyes eran dos bueyes, uno viejo y uno joven. El buey viejo se supone que es el buey que ya ha trabajado la tierra por mucho tiempo, que ya tiene la experiencia, que ya sabe cómo hacerlo, que sabe cómo tiene que ir. Y el buey joven es un buey alocado, es un buey que trata de moverse, pero el buey viejo siempre lo mantiene donde tiene que mantenerlo. El buey viejo de alguna otra manera le indica cómo tiene que hacer las cosas. Y el buey joven siempre tratando de moverse, siempre tratando de salirse. Pero hoy el Señor nos invita a eso. Nos invita a lo mejor a decir que si tú eres un buey joven, o somos un buey joven, o todavía estamos muy locos con lo que nos está pasando y no sabemos qué hacer, el Señor nos dice, pónganse a mi lado y aprendan de mí. Aprendan de mí. Y lo que nos dice es, el trato, la prueba, lo que están pasando, lo tenemos que pasar. Y cuando digo ahora lo tenemos que pasar es porque no solamente lo pasas tú, hermano, en particular, lo pasamos todos porque cada uno de ustedes somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Y que dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos amados. Hoy el Señor nos invita a pasar la prueba. Hoy el Señor nos invita a crecer. Hoy el Señor nos invita a dejar que trate nuestros corazones. El Señor nos invita a eso. Y el Señor nos dice que Él estará con nosotros, que Él estará en ese proceso, que Él será el buey viejo que estará al lado nuestro enseñándonos, manso y pacíficamente, que no nos dejará solo en el proceso. Amén. Amén, hermano. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque vemos, Señor, que tú nos llamas a ocupar el puesto, el lugar que nos corresponde en tu casa, que tú nos quieres hacer avanzar, que tú nos quieres hacer crecer, que tú nos quieres tener preparados para lo que se pueda venir. Señor, y hoy vemos que en este proceso tiene que haber un crecimiento, que en este proceso tú nos tratas, tú nos hablas, tú nos mueves, pero que necesitas una tierra fértil para que tu palabra produzca el fruto. Señor, creemos que tú estarás con nosotros en este proceso. Creemos que tú nos serás socorriendo, fortaleciendo, dando el ánimo para esto. Señor, descansamos en ti. Que esta palabra, Señor, nos siga hablando, Señor, durante la semana. Necesitamos escucharte, Señor, constantemente para aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde. Muchas gracias, Señor. Amén.